situación económica es realmente preocupante, aunque pongan mejores caras, mejores sonrisas y actitudes de circunstancias, ¿no? Jean-Claude Juncker dijo, ha sido una discusión larga visitando toda la agenda y los puntos de los problemas del área de la eurozona y continuaremos nuestra meditación en común. El ministro italiano Giulio Tremonti dijo, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir y eso fue todo. Estaba sonando la campana realmente porque los tiempos no dan. Escuchen. We had a long discussion, visiting all the problems the euro area is facing, and we'll continue our meditation in common. I agree. Yeah. Okay. Bye-bye. Hay temor de contagio de crisis de la deuda en la eurozona, que ya forzó el rescate internacional de Grecia, de Irlanda, de Portugal, y se centran ahora en España y en Italia, dos países con muy elevado endeudamiento y un crecimiento económico nada envidiable. La Comisión Europea afirmó, sin embargo, que no hay ningún plan sobre la mesa para salvar a otro país de la zona euro. Lisboa. El ministro de Finanzas de Portugal, Vítor Gaspar, dijo, nuestra intención es presentar otro presupuesto de 2011 con algunas enmiendas. Sí, lo presentaremos simultáneamente con el presupuesto de 2012. Había relativa calma formal, pero las declaraciones iban en ese tono. Uma outra alteração ao orçamento de 2011, simultaneamente com a proposta de orçamento do Estado para 2012. Obrigada, Sr. Ministro, por uma intervenção. La meta de los cambios propuestos por el gobierno es salvaguardar la estabilidad financiera y recomendamos la creación y la existencia de mecanismos que permitan al sistema reaccionar de manera robusta en caso de que tengamos otro shock. A estabilidade financeira recomenda a existência de mecanismos que permitam ao sistema reagir de forma robusta e resiliente no caso da realização de choques. El Parlamento portugués aprobó en principio un presupuesto rectificado para ayudar a los bancos de Portugal. Pero ¿recuerdan a Christine Lagarde, la que venía a tapar el escándalo como candidata sustituyendo a Strauss-Kahn? Bueno, ella misma ha dejado detrás, como todos los que rodean a Charco, una estela de juicios pendientes, ¿no? Christine Lagarde resulta que fue llamado otra vez a los tribunales galos que podrían investigar a Lagarde por un caso relacionado con el expropietario de Adidas, Bernard Tapie, ocurrido durante su etapa de ministra de Finanzas. El empresario recibió una indemnización inusualmente elevada, 345 millones de dólares, después de demandar al banco Crédit Lyonnais por su gestión de la venta de Adidas. Lagarde podría haber incurrido en una infracción muy seria en la gestión del caso, que había sido teóricamente resuelto en el 2007 por un tribunal arbitral. Ahora resulta que la nueva directora del Fondo Monetario Internacional, que siempre ha defendido la inocencia en el caso, tiene detrás una larga cola que aclarar. Ya no es solo Strauss-Kahn, también otra de las muy mimadas por Estados Unidos, que fue inmediatamente usada para sustituirle, y quien tiene que rendir cuentas en lo temporal. Bueno, con uno de los templos más significativos de París, la secretaria general de la Unión de Magistrados, Virginie Duval, decía, el procedimiento todavía está bajo la Corte de Justicia de la República y esto tiene que ver también con la Suprema Corte, es decir, el caso de casación sería en este caso, y el cuerpo de la materia a estudiar es bastante complicado y esto tiene que ver con este caballerito, el que recibió una compensación muy grande, Bernard Tapie. Bernard Tapie recibió una compensación muy grande que ahora todo el mundo dice que fue injusta y que fue un tráfico de influencia en el que no estuvo al margen Lagarde ni la influencia de Sarkozy. Cruzando el Atlántico, Obama dice que la crisis de la deuda ha tenido un impacto muy negativo. Al reunirse con su gobierno durante una comparecencia ante la prensa,
subrayó que la economía aún es débil, que no se puede controlar, y habló de terremoto de Japón, crisis económica europea, primavera árabe y efectos en el petróleo. Dijo, desafortunadamente, ha explicado Obama que la crisis de la deuda ha tenido un impacto necesariamente negativo sobre la economía. Y como ejemplo ha dicho que la falta de acuerdo entre congresistas ha provocado la cancelación parcial de programas de aviación federal que podrían significar $1.000 millones menos de ingreso, solo por citar algunos, ¿no? Y dijo que los congresistas deberían pensar menos en estar en las vacaciones y venir a hacer su trabajo en Washington. Es decir, no podemos arriesgarnos a tener confrontaciones que nos van a poner en una situación peor de la que estamos. No podemos jugar con la calidad de vida de miles de personas que están en riesgo. No podemos poner en riesgo proyectos que son fundamentales y no podemos permitir que billones de dólares se vean afectados porque estamos peleando por cada dólar, porque ponemos sobre la mesa muchos proyectos y el Congreso no actúa de la manera adecuada para sacarlos adelante. Es decir, bueno, crucemos el Pacífico, Beijing. Y aquí estamos hablando de la agencia china de clasificación, que le baja de una vez la clasificación crediticia a Estados Unidos. China, el principal acreedor de Estados Unidos, y hasta finales de abril contaba con bonos del Tesoro estadounidense por 1,15 billones de dólares. Me refiero a Dagong, declaró que puso a Estados Unidos en observación negativa para una posible reducción de categoría, pues la agencia pronostica que la economía estadounidense va a entrar en recesión a largo plazo debido a su gestión económica y las políticas empleadas en ese país. En noviembre del año pasado, la agencia china rebajó la clasificación de Estados Unidos de AA a A+, después que su gobierno anunciara una segunda ronda de malos resultados. Dagong estimó que Estados Unidos tiene que reducir su déficit fiscal en por lo menos $4 billones en los siguientes 5 años para poder siquiera cumplir con sus obligaciones. Y agregó que el plan estadounidense de reducir el gasto refleja su falta de voluntad y su incapacidad para disminuir su déficit y su deuda, lo que llevó a la actual calificación crediticia. La disminución de la capacidad de pago del gobierno estadounidense, oigan bien, la disminución de capacidad de pago del gobierno estadounidense es irreversible. Lo dice la agencia, agregando que el Congreso no ha encontrado una forma constructiva para incrementar el crecimiento económico del país. Dagong previó el mes pasado la expansión económica estadounidense se desaceleraría a 2,5% anual para 2011 y 2012, por lo que el gobierno se vería obligado a adoptar medidas monetarias y fiscales muy duras y por lo que el crecimiento interno permanecería débil. El mes pasado ya habían hecho una previsión así. Cambiamos de latitud y de longitud. Ahmadinejad, Teherán. Entrevistado para Euronews, John Davis, Ahmadinejad protesta de los indignados, se refiere a las protestas en Madrid, muestran la falta de democracia en Europa. En Irán estamos mejor que en muchos países europeos, dijo. El mandatario aseguró que quienes buscan desarrollar armas económicas están tan locos como los que buscan desarrollar armas nucleares. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, afirmó este miércoles que las revueltas callejeras ocurridas durante los últimos meses en España, en Grecia, en Italia y en otros países europeos son una demostración de que en el viejo continente no hay democracia auténtica en la que los ciudadanos tengan la posibilidad de expresarse. En Europa, dijo, no hay oposición. La verdadera oposición es la que ha sido golpeada en la calle. Lo vimos en Londres, por ejemplo. A esos nadie les escucha. Lo vimos en Grecia, lo vemos en España, lo vemos en Italia. Nadie escucha al pueblo, dijo el presidente iraní en una entrevista al canal europeo Euronews. Ahmadinejad llegó incluso a afirmar que hay más libertad en su país que en Europa, donde dijo: en Europa no se puede escribir libremente sobre la realidad de la Segunda Guerra Mundial y no se puede cuestionar el sistema político. En Europa el pueblo no puede decidir su propia política económica, aunque tiene un papel preponderante en ella.
Ahmadinejad señaló que en contraste, en su país hay elecciones libres y masivas, y para quienes no están contentos con el resultado, hay medios legales para expresar su protesta. Dijo textualmente, no digo que la situación en Irán sea ideal, pero estamos mejor que muchos países europeos. Nadie puede pretender que estemos en el paraíso judicial, pero estamos en los mejores países del mundo, dijo textualmente. Si los otros países no se meten en nuestros asuntos, los pueblos del Medio Oriente podemos resolver nuestros propios problemas sin dificultades. Y en cuanto al problema nuclear, en la entrevista Ahmadinejad se refirió también a este tema sobre el que dijo que Irán no quiere la bomba atómica. Los países que la quieren actualmente están locos y se ponen en peligro ellos mismos. La bomba atómica es un arma inhumana. Hace 60 años tenía un peso político, pero ahora nadie puede utilizar la bomba nuclear. El líder iraní se refirió también al juicio abierto en contra del exmandatario egipcio Hosni Mubarak y aseguró que esto es fruto de una época en que los pueblos no elegían a sus líderes. Hay gobiernos tan alejados de los pueblos que los ciudadanos, para lograr su libertad, tienen que pedir la condena de sus dirigentes. Espero que el mundo se reforme para que sus dirigentes sean elegidos por sus pueblos y no haya más conflictos, dijo. En cuanto a Siria, Ahmadinejad insistió en que los pueblos tienen que tener la libertad de poder elegir a sus dirigentes, pero atribuyó los problemas que sufre ese país a las injerencias que provienen del exterior. Is there freedom for Mir Hussein Mousavi, who's under house arrest? Is there freedom for Mehmet Karoubi, who's under house arrest? Do they have the freedom to express their opposition, which is evident they are opposed to you, but do they have the freedom to do that from their prison cell or from their guarded house? ببینید در همه کشورها زندان وجود داره. در انگلستان زندان وجود نداره. Dice, pienso que es necesario elementos de una libertad social que nos permitan debatir en el Parlamento aquí y estamos dispuestos a ventilar nuestros problemas. John Davis le dice luego, ¿esa es la libertad para Hussein Mousavi, que está bajo arresto en su casa? ¿Es la libertad para los líderes de la oposición como Karoubi, que también está bajo arresto? ¿Esa es la libertad de los que se oponen a usted? Dice, no, aquí hay prisiones como en cualquier país. ¿Usted no tiene prisiones en el Reino Unido? Aprecio, señor presidente, haber hablado de prisiones en este país, pero el señor Karoubi y el señor Mousavi están ahora bajo arresto y en esas prisiones. Y Ahmadinejad le dice, prisiones hay en todas partes y ellos tienen problemas judiciales. El Poder Judicial en Irak actúa en forma independiente y no tenemos el derecho de interferir en sus asuntos. Deben cumplir con las reglas e interactuar judicialmente. Y en mi opinión personal, no hay, si yo pudiera elegir, no habría un solo prisionero en el mundo, dijo al finalizar la entrevista. Bueno, con esto de fondo que se ve, se está moviendo mucho el aspecto de crisis real y crisis paralela o alternativa en los medios de comunicación, ¿no? El eterno teatro de operaciones paralelo alternativo de que venimos hablando hace décadas, ¿no? Que ahora no parece nada original, pero que es la realidad contundente. Precio del petróleo venezolano sigue subiendo, $107.84. Es bueno recordar que nuestro presupuesto está calculado a $40 el barril y está a $107.84. Precio del petróleo de la OPEP baja, 111,85. El Brent del Mar del Norte baja, 115,84. El West Texas estadounidense, uno de los marcadores, 91,93 a la baja. El oro, como en toda situación donde nadie le cree ni a los políticos ni a los economistas, sube y está ahora en $1,665 la onza, más 65 centavos de dólar. 1.665,65. El precio del cobre baja, 9.530 la tonelada. Precio del café sube, 2.419 la libra, y el precio del euro se mantiene estable a 1,30 frente al dólar.
Como se ve, soplan vientos de fronda. Y es la hora exacta de un corte.